Desde que quisimos invertir tiempo en los niños, pues sabíamos que nos iba a costar y son de una u otra manera las facturas que estamos pagando, pero creo que vale la pena. En su momento lo veremos y nos va a dar mucho gusto y nos sentiremos orgullosos cuando veamos ya a Miguelito sin papás ahí compartiendo, y a Johnny y a todos los demás niños. Así es que nos da mucho gusto eso, y pues simple y sencillamente todo al final de cuentas tiene un costo, querramos o no. Mientras nos dan el banderazo. Ok, entonces, mis amados, sean bienvenidos a la casa de Dios, y quiero invitarlos a que se pongan de pie, por favor, y quiero invitarlos a que hagamos una oración antes de leer la palabra de Dios. No sé ustedes, a lo mejor soy yo, pero desde hace rato discierno en mi espíritu que no estamos como unidos, como fusionados, como que hay algo en el aire que está perturbando. ¿Qué les parece que hagamos una oración y reprendamos lo que esté estorbando? Y no sé hasta dónde, y me gustaría, ¿por qué no hacemos un acto profético donde nos vayamos acercando así, nos tomamos de la mano ahí, como un acto profético de unidad, y rompamos lo que esté estorbando? ¿Sale? Entonces los voy a invitar a que se vayan acercando, pero nos vamos acercando orando. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en este momento por tu grandeza, por tu poder. Te damos gracias porque nos enseñas que hay situaciones espirituales que perturban, que estorban. Y en este momento, Espíritu Santo, te pedimos dirección, te pedimos gracia. También nos despojamos de lo que pueda estorbar en nuestra mente, en nuestro corazón. Echamos fuera toda perturbación que haya, toda distracción, todo espíritu de división lo echamos fuera. Y ahora cerramos puertas en este momento, fisuras, llaves, y nos constituimos en uno solo, y te entronizamos a ti, amado Espíritu Santo, para que tomes el control y nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Permítenos movernos como uno, donde tu presencia fluya y tu gracia sobreabunde maravillosamente. Glorifícate también a través de la red de los que nos siguen, y que ellos puedan también discernir tu presencia en este momento, de tal manera que nos conectes y nos hagas uno contigo y uno con ellos, para que entonces tú nos guíes y nos enseñes y nos ministres conforme tú quieras, conforme tú lo decidas. Padre, en este momento una vez más te estamos entronizando. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y guíanos para que no nos desconectemos, sino que nos mantengamos firmes. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos unidad. Amén. Siéntense, más bien no se sienten, abran su Biblia en la primera carta a los Corintios, y vamos a leer del capítulo 10, del verso 1 al verso 12. Síganlo con su vista, por favor. Primero a los Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 12, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. El Señor bendiga y use su palabra. Siéntense, por favor. Lo primero que quiero comentarles tiene que ver también con lo que hemos estado prácticamente viendo acerca del ministerio paulino desde la perspectiva de los corintios. Y descubrimos que Pablo prácticamente se le ha pasado defendiendo su ministerio con los santos de Corinto. Es lo que hemos estado predicando prácticamente en toda esta epístola. Y podemos observar en las cartas, sobre todo en estas a los corintios, por la forma en la que lógicamente algunos de ellos lo aprecian, pero otros lo menosprecian. Esto implica que de una u otra manera esta situación ha sucedido siempre a través de la historia con los siervos de Dios. Por eso se dice por ahí que el pastorado es el ministerio o el trabajo más mal reconocido y más mal pagado. Los ricos son pocos, no muchos, aunque por esos pocos pagamos los muchos. En este pasaje de Corintios 10 observamos un llamado de angustia y de amor de parte de Pablo para los hermanos de Corinto, porque por más que les explica, los hermanos de Corinto no quieren agarrar la onda, no comprenden el por qué la primera generación de israelitas que salió de Egipto no entró, y les está previniendo que tengan cuidado para que no les vaya. El tema que le voy a compartir hoy tiene por nombre: la Biblia es un escrito viviente para prevenirnos. Se lo repito, la Biblia es un escrito viviente para prevenirnos. Y todo este escrito no solo está escrito, valga la redundancia, para los hermanos de Corinto. El mensaje también está escrito para nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 10:11, lo acabamos de leer. Dice: y estas cosas les acontecieron, ¿como qué? Como ejemplo. Y luego mire lo que dice: y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros. Y luego, para reiterar, por si hay alguna duda, digo, porque los teólogos siempre marcan las edades, la historia, y para quién es el escrito, y los tiempos, etcétera. Pero mire lo que dice al final: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, no hay duda de que este mensaje está hecho también para nosotros. Cuando habla de los fines de los tiempos, está hablando de estos tiempos. Estamos hablando, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en que estamos en los últimos tiempos. Le busquemos por donde le busquemos. Yo algunas veces le he comentado a alguien y le he dicho: aunque Dios no existiera y si la Biblia no existiera, el fin del planeta ya se acabó. ¿O no? ¿Por qué crees que ahorita andan los multimillonarios y los científicos buscando a fuerzas planetas por allá a ver si encuentran agua y encuentran modos de vida? ¿Por qué creen? Porque creen que ellos yéndose allá se escapan y que el planeta se acabe y volver a empezar a echarse a perder el otro. Así de sencillo. Eso es lo que piensan ellos, pero eso no es así. No es así. Los tiempos están marcados y van a llevar ese curso como están. Entonces, no pierda de vista, por favor, lo que le estoy diciendo. Estas cosas se escribieron como ejemplo, pero también para amonestarnos a nosotros.
Y luego reitera, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, nos queda a nosotros. Y aquí, perdón, pero nos guste o no nos guste, Dios nos está hablando. Cada sermón, cada enseñanza, Dios nos está hablando y nos está diciendo, hey, abusado, no te distraigas, decimos coloquialmente, ponte las pilas. ¿No es cierto? Cada mensaje Dios nos está diciendo, ten cuidado. Por eso Pablo les dice a los hermanos de Corinto, amados, no ignoréis. Y cuando dice ignoréis, está diciendo, no se hagan. Ya lo saben. Todo esto ustedes lo saben. No ignoréis. Y entonces empieza Pablo a disertar históricamente algo que tiene que ver lógicamente con el pueblo de Israel. Y entonces dice, amados, no ignoréis que todos vuestros padres estuvieron con Moisés, que todos vuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar, que todos vuestros padres comieron y bebieron el mismo alimento espiritual, porque todos nuestros padres bebían de la roca espiritual que los seguía. Y lo poderoso que menciona Pablo aquí es, y la roca era Cristo. Para los teólogos, podríamos decir que este mensaje aparentemente es para los israelitas, no para nosotros los gentiles. Aunque si leemos Romanos capítulo 11, nos daremos cuenta que Pablo dice que los gentiles somos un injerto al árbol, al olivo natural. Entonces, al final de cuentas, cuando algún injerto se implementa en el original, llega un momento en que el árbol ya es uno. ¿Verdad que sí? Se hace, fusiona tan perfectamente que el árbol crece como uno, no crece diciendo, oye, tú eres extranjero, tú eres peregrino, tú no eres mío. No dice eso, simple y sencillamente se fusionan y es uno y vámonos. Para entrelazar tanto a los que salieron de Egipto como a los nacientes en Cristo. Y termina diciendo, después de que dice que los papás de ellos salieron con Moisés, pasaron sobre el mar, sobre la nube, y todos ellos fueron bautizados en el mar y en la nube. Dice, y esa roca los seguía, y esa roca era ¿quién? Cristo. ¿Qué quiere decir? Lo que la Biblia enseña, todo lo que en el Antiguo Testamento vivió Israel, dice Hebreos, no era otra cosa que la sombra de lo porvenir. A mí me impresiona mucho el capítulo 11 de Hebreos, cuando habla le llamamos el capítulo de los héroes. No sé si alcanza a asimilar eso, pero a mí se me hace muy, muy poderoso que prácticamente nuestros padres, como dice aquí, pusieron el cimiento. Y Pablo los fusiona cuando dice que la roca los seguía. Ahorita vamos a ver que era una leyenda que se decía, aunque la Biblia lo dice, pero Pablo lo reafirma cuando dice, y la roca era Cristo. Los que saben teología saben que la Biblia no es un libro biográfico ni histórico, no es un libro que se interese en narrar ciertas cosas y las termina. Por eso en la Biblia hay muchas cosas como que quedan así como en el aire, no terminados. Porque al final de cuentas, el propósito de la Biblia, desde el principio, desde la creación, es solo mostrarnos las dos líneas, diríamos la buena y la mala, la del diablo y la de Dios. Por eso los teólogos la llaman la línea mesiánica. Y el enemigo siempre como opresor, como alguien que quiere detener el avance de lo que Dios creó en ese plan tan maravilloso,
para podernos salvar a nosotros. Yo admiro mucho esa creatividad de Dios, porque fue tan extraordinariamente poderoso, oculto, dice Pablo ahí en Efesios, que Dios se lo reveló, que ni el mismo diablo lo supo. De tal manera, y eso es lo que me maravilla a mí, de tal manera que el diablo se apresuró a matar a Jesús, el Jesús histórico, como la parábola que da Jesús del que mandó a cobrar los intereses de la viña, y le mataron al primer trabajador que envió empleado, y luego al otro, y luego al otro, y luego él dijo el dueño: bueno, a mis servidores los han matado, dice, ya enviaré a mi hijo y a él lo van a respetar. Y cuando manda al hijo, los que estaban arrendando la viña dijeron: este es el hijo, si lo matamos la heredad es nuestra. Y lo mataron. O sea, lo que Jesús está diciendo, que eso es lo que el diablo pensaba. Por eso cuando viene Jesús lo quieres matarlo. Lo que el diablo desconocía es que entre más rápido matara a Jesús, más rápido se daba su derrota. Ese diablo no lo entendió nunca. Eso es lo poderoso del oculto, de la línea mesiánica, como a través desde el principio, Dios empieza a dar las pistas de la línea mesiánica. Desde cuando sube al reino a la serpiente y a la mujer, ¿no? Y le dice el Señor, después de que viene la maldición, le dice a la mujer: tu simiente. No dice las simientes, de ahí está hablando de la línea mesiánica. Tu simiente le dará en la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente, o sea, al diablo. Y a la serpiente le dice: y tú le darás en el calcañar. Esa expresión del calcañar, ¿qué es el calcañar? No es otra cosa que la traición. O sea, la arma más poderosa del diablo es la traición, el darte por la espalda. Y así es como se ha movido el diablo durante toda la historia. Por eso todo lo imita el diablo, pero a su conveniencia y a su forma de ser. Así es que la Biblia es un libro que nos enseña desde dónde viene la línea mesiánica y cómo llega la línea mesiánica hasta en Cristo. Por eso dice Pablo: y esa roca los seguía. ¿Se entiende? Se refiere a la línea mesiánica, cómo los va siguiendo, según Pablo. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero eso se me hace interesante, y más cuando dice: y la roca era Cristo. ¡Wow! Es el cumplimiento. Ellos ponen el cimiento, Cristo pone el techo, la terminación de la casa. Necesitamos ambos, claro que sí, desde luego que sí. Pablo vuelve a los días en que los israelitas peregrinaban por el desierto. Entonces les sucedieron las cosas más maravillosas. Imagínese usted saliendo Israel de Egipto. Cerca de 2 millones de gente salieron, entre grandes y adultos, pequeños y de todo. Dice: tenían la nube que les mostraba el camino y los protegía de los peligros. Ahí en Éxodo 13:21 y Éxodo 14:19. Fueron conducidos por en medio del Mar Rojo. Éxodo 14:19 al 31. Ambas experiencias les habían dado una unión perfecta con Moisés, el más grande conductor de pueblos y legislador, hasta que se llegó a decir que fueron bautizados para estar unidos con él, como los cristianos somos bautizados para estar unidos con Cristo. Esto es poderoso, porque cuando Dios le dice a Moisés que va a levantar un profeta como él, se refiere a Cristo. O sea, Dios le dio un lugar muy especial a Moisés, de tal manera que aquí se compara a Moisés como el Cristo del Antiguo Testamento, para que me entiendan. Por eso dice que nuestros padres fueron bautizados ¿en quién? En Moisés, ¿verdad que sí? ¿Nosotros en quién somos bautizados? En Cristo. O sea, vean la comparativa. Eso es precioso y eso es maravilloso. Habían comido del maná, Éxodo 16, del 11 al 15.
En el verso 5 Pablo habla de cuando bebieron de la roca que los seguía. Y esto está tomado no del Antiguo Testamento, sino de la tradición rabínica. Esto está en la Biblia, está en Romanos 20 del 1 al 11. Pero en la tradición rabínica nos cuenta que Dios le permitió a Moisés sacar agua de la roca para que bebiera el pueblo sediento. Lo hemos leído, ¿verdad que sí? Pero la tradición rabínica sostenía que esa roca había seguido al pueblo desde entonces para darles agua. Y esa leyenda era conocida por todos los judíos. A mí esto se me hace interesante, porque me imagino a la roca literalmente. Yo espero que estén de acuerdo conmigo que la roca, cuando Dios le dice a Moisés que la golpee, era una roca literal. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Era una roca literal. Cuando Moisés la golpea, brota agua. Hace unos días hablábamos de esto, hablábamos de esa experiencia. ¿Sabe por qué me impresiona cuando dice la roca le seguía? No sé si se acuerdan ustedes que les dije que la primera ocasión en que Moisés golpea la roca, a la segunda, no se acuerdan cuántos años habían pasado. Yo se los dije. Gloria a Dios. Habían pasado 40 años. La primera generación, la segunda generación. ¿Y por qué no entró? Dice 1 Corintios 10, verso 5. Ya lo leímos. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ellos eran los más, o sea, murieron los más, y los más no entraron. ¿Pero por qué no entraron? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios como libro viviente para prevenirnos. El verso 6 dice, y ya lo habíamos leído, dice, mas estas cosas sucedieron como, ¿qué decíamos? Como ejemplo, ¿se acuerdan? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, todo esto está escrito para prevenirnos. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios nos está diciendo, hey, mira, ellos hicieron esto y les pasó esto. Ten cuidado, no lo hagas. Si a ellos que eran del original, dice Romanos, ¿cuánto no más a nosotros que no somos los originales? Somos un injerto por misericordia de Dios. Entonces, Pablo de una o de otra manera está manifestando el amor como padre que tiene a los hermanos de Corinto y les está diciendo, tengan cuidado, ámenme. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos, que lo acepten como el apóstol que Dios ha enviado para que ellos fueran ganados para Cristo. Así es que, ¿por qué los más murieron en el desierto? Simple y sencillamente dice, porque codiciaron cosas malas. Eso es lo primero que dice. Y el ejemplo entonces que Pablo nos da, porque es para ejemplo esto de por qué no entraron, es no codiciemos cosas malas. ¿Qué? ¿Alguien de ustedes me quiere decir qué entiende por codiciar? Es que se me están durmiendo, entonces déjenme preguntarles. Codiciar algo que tiene la otra persona. Muy bien, ¿qué más? Hermana Sofi, ¿qué más? Codiciar es algo que deseo, que lo tiene la otra persona, pero yo lo quiero para mí. Una ropa, un alimento o algo, eso es codiciar, hermano. Bueno, muy bien. A ver, hermana Conchita. Que la codicia es desear cosas que no le pertenecen a uno. A mí se me hace interesante que el diccionario dice que el codiciar es un deseo interno excesivo. Y cuando dice excesivo, quiere decir que rebasa nuestro yo.
Por eso la gente cuando tiene malos pensamientos y desea algo, o sea, no es lo mismo decir, sí lo deseo, a que de adentro te esté impulsando, te esté obligando a hacerlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ellos codiciaron cosas malas. Y lo que desean es siempre algo que está arriba de tu corazón. Y entonces, ¿qué ellos codiciaron? En Números 11, del 4 al 6 dice, y la gente extranjera. La otra vez yo mencionaba esto y eso es algo interesante. Cómo a veces los que de pronto se dicen nuestra familia, nuestros hermanos, muchas veces el diablo los usa para sacarnos del propósito de Dios. Me llama la atención que aquí Moisés escribe y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea, no fueron los israelitas los que iniciaron esto. Ellos fueron contaminados, ¿sí me explico? Por el corazón de los extranjeros y cayeron en el juego del diablo. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y luego dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Cosas malas. Y digo de cosas malas porque esas cosas malas, quien las proveía era Egipto. Y ustedes saben que Egipto representa el pecado, representa al mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego dice Pablo, no seamos idólatras como algunos de ellos. No está diciendo que todos, pero dice como algunos de ellos. ¿Alguien me quiere decir qué es idolatría? También los voy a meter. A ver, rápido, levante la mano quien nos quiere decir algo y le damos el micrófono y lo dice rápido. ¿Qué es para usted idolatría? Idolatría es todo aquel que toma el lugar de Dios y la gente se arrodilla delante de ellos. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Idolatría es adorar símbolos, adorar algún instrumento, todo lo que nosotros podamos ver y que nos agrade, eso es idolatría. Muy bien. A ver, Idolatría es poner algo del mundo a los ojos del humano como si fuera igual que Dios. Bueno, muy bien. Le voy a contar algo muy breve que hace años nos sucedió. Un día estábamos en la congregación orando y de pronto Dios nos dio una palabra y nos dijo, quiero que saquen toda idolatría. Y hasta dijimos, Dios, ¿no te estarás equivocando? Pues somos cristianos, somos tus hijos, eso hace mucho que la dejamos. Y entonces tuvimos que inquirir delante de él y decirle, Señor, ¿a qué te refieres cuando dices que es idolatría? Si entendemos lo que ustedes están diciendo. Y eso es. Pero inquiriendo delante de él, él nos reveló y nos dijo que sacáramos toda la piratería que teníamos. ¿Saben lo que es piratería, verdad? Nos dijo, saquen toda piratería. Nos dijo, bueno, ahorita les digo lo otro. Y entonces cuando nos dijo eso, entonces dijimos, sí tenemos idolatría. Y entonces hicimos una campaña en la iglesia y casi llenamos un tambo de pura piratería. Pero hubo una hermana que de la congregación se dedicaba a vender piratería. Y para acabarla de amolar, acababa de ir a surtirse. Había invertido como 5,000 pesos. Y ella dijo, yo no la saco. O sea, me costó y era su trabajo, según ella.
Eso nosotros no lo sabíamos, lo supimos después porque ella nos lo testificó. Y entonces ella nos testificó que en algún momento cuando vino al altar, Dios le dijo a ella que sacara la idolatría. Y ella le dijo que no. Y entonces Dios le dijo que si no la sacaba se iba a llevar a uno de sus hijos. Y entonces rápido fue y la sacó. Entre eso Dios nos dijo que, o sea, hablo de nosotros, de una experiencia que Dios nos dio a nosotros. Hace unos días el pastor Moisés nos hablaba de que entre más nosotros conocemos de Dios, mayor es la responsabilidad, mayor es la exigencia. Amén. Entre menos yo conozca de Dios, Dios me va a exigir menos. Entre más conozca de Él, más me va a exigir. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies? Porque se estaba acercando demasiado. Quita el calzado y le pide eso. Antes no, porque no estaba tan cerca. Entonces, también Dios nos reveló que a nosotros, yo hablo de nosotros. Usted puede tener lo que quiera si usted quiere, pero también nos habló de tener colecciones sin sentido. Y entonces yo pude discernir de lo que ustedes acaban de decir, lo voy a explicar de esta manera. Idolatría es todo aquello que le roba a Dios un pedacito de nuestro corazón. Eso es idolatría. Llámese como se llame, sea lo que sea. Puede ser el esposo, el papá, el hijo, el trabajo, el carro, el dinero en el banco, la pulsera, el anillo que te regaló tu abuelita y nadie te lo toque porque ese es sagrado, ese es de la familia, y ese tipo de cosas se convierten en idolatría. Entonces, Dios de una u otra manera nos va pidiendo que nos limpiemos. Y una de las cosas que dice aquí, no seamos idólatras como algunos de ellos. Y en Éxodo 32, del 5 al 6, habla de cuando el becerro de oro. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Observe usted que lo que Aarón hizo, de una otra manera fue manipulado, impulsado por el pueblo, pero hizo un becerro de oro. Pero a donde voy es a esto, él lo hizo para Jehová. ¿Sí me explico? O sea, al final de cuentas el enfoque era bueno, no la forma, porque él lo hizo para Jehová, pero no a través de un ídolo. Y para acabarla fue un becerro de oro, que son las representaciones que usaba Egipto. Usó lo del mundo para poder tapar y decir es para Dios. Eso quiere decir que nosotros no podemos estar haciendo cosas del mundo diciendo que son cosas buenas porque son para Dios. Eso es lo que está diciendo precisamente aquí Pablo. No debemos de confundir las cosas. Lo que no agrada a Dios, no agrada a Dios, y lo que agrada a Dios, agrada a Dios. Hoy en día nos han cambiado tantas cosas para poder suavizar las cosas y alejar de nosotros a Dios, alejar de nosotros la palabra de Dios. Hoy si alguien tiene una adicción a lo que sea, no es pecado, es una enfermedad. Sí me explico, como de pronto queremos cosas del mundo que entren, al cabo Dios las aguanta porque son enfermedad, o sea, no es algo malo, es una enfermedad. El que tiene manía de robar, no es robar, no es pecado, es una enfermedad que se llama cleptomanía. Entonces, es el hermano cleptómano. Los hermanos con adicciones, pero están enfermos de una adicción, o sea,
Sí me explico cómo de pronto queremos que lo del mundo se haga compadre de nosotros, al cabo en el nombre de Dios. Pues no hay problema, Dios va a tener misericordia de eso. Y así podemos mencionar un montón de cosas que ahora gracias a la psicología nos dan tanta erudición en todo esto que bueno. Y entonces cambiamos las cosas como son. La Biblia a lo negro llama negro y blanco a lo blanco y punto. No hay más. Querramos ponerle como le querramos poner nosotros. Por eso Pablo está diciendo, no seamos idólatras como algunos de ellos. Ya dijimos que la idolatría es todo aquello que le robe un pedacito de nuestro corazón a Dios. ¿Sale? Llámese como se llame. Luego dice también Pablo, está previniendo a los hermanos de Corinto, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y entonces nos habla de la experiencia que tuvieron allá en el números 25, 26 y 27, cuando Balac contrata a Balaam y dice esta parte, solo voy a leer esos versículos nada más 4, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. A veces cuando leemos ese tipo de cosas, por eso hay mucha gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Qué tremendo, ¿no? Agarra a los príncipes y ahórcalos. Oye, muy tremendo. Pero es cierto. Dicen, si tú quieres acabar con un mal, es como lo de la famosa telaraña, ¿no? De pronto quieres quitar la telaraña y la quitas, pero al poco tiempo, ¿qué pasa? Otra vez está la telaraña y la vuelves a quitar, ¿y qué pasa otra vez? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quitar la telaraña o matar la araña? Matar la araña. ¿Cuál era la solución aquí? Ahorcarlos, ¿no? Al grano. ¿Por qué? Porque esa gente iba a contaminar al demás pueblo. Y había que mostrar el celo que había de parte de Dios para mantener a su pueblo único, su real tesoro. Israel fue llamado por Dios para ser su especialidad, su niña de sus ojos. A veces se nos olvida eso y nos desviamos. Por eso Pablo dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Yo quiero decir algo que me parece interesante. Cuando la Biblia habla de fornicar y de adulterar, tiene una profundidad interesante, porque la cuestión del fornicar o el adulterar va más allá de solo, diría yo, pecar. Pecado de robar o cualquier otro pecado es externo, fuera de usted, pero el adulterar y fornicar hay una mezcla donde la sangre de uno y del otro se juntan. Y cuando se da mucho esto, llega un momento entonces cuando el pecado no queda solamente en pecado, sino que avanza a un nivel más alto y la Biblia lo llama iniquidad. ¿Sí me está entendiendo? O sea, por eso se está tanto contra la fornicación y el adulterio. O sea, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación y el adulterio es dentro del cuerpo. Entonces, la iniquidad es la que se va transmitiendo de generación en generación. Ahí se lo dejo de tarea para que piense un poco en esto. Y nosotros ahora, cuando ministramos a una persona, en una ocasión Dios nos dijo también, y rompan toda iniquidad. Y ahora también lo implementamos como esa parte que tiene que ser por todo lo que estamos viviendo.
hoy usted va con el doctor y cualquier situación que tenga, lo primero que le dicen, ¿y de sus papás? ¿Y de sus parientes cómo están? ¿De qué murieron? Y no le diga a usted que sí, uno, porque, ya, de ahí se agarra, ya, ok. Entonces aguas, porque usted está propenso a eso. Y yo estoy seguro que usted dice, no, pues nada, decir, de todas maneras agárrese porque le va a dar. Digo, hoy como que es más fácil tomar esa forma que nos ayuda, la ciencia, por así decirlo, cuando la Biblia siempre lo ha dicho. ¿Sí me explico cómo? La Biblia no está en contra de la ciencia nos sirve para reafirmar y dar fe de que... Solo quiero decir algo, cuando uno lee, o al menos a mí me sucedía, al leer esta historia de Balaam con Balac, yo siempre me preguntaba, porque no alcanzaba a entender, bueno, ¿dónde está lo malo que hizo Balaam? Y luego, ¿por qué Apocalipsis dice también que a los de Balaam se los iba a echar también? Hasta que fui discerniendo en la palabra de Dios, ustedes se fijarán que las primeras 3 ocasiones, si no estoy equivocado, Balaam va a Dios y Dios le dice que diga. Quiere maldecir y Dios lo lleva a que bendiga. Pero ya la última vez no va con Dios. Y de todas maneras Dios lo toma y entonces profetiza. Y es cuando dice algo muy poderoso que me llama mucho la atención lo que Dios dice de él. Dice que es un varón de Dios, así dice, varón de Dios, que ve en la oscuridad y que tiene un llamado de Dios especial. Eso me admira mucho. Pero lo increíble es que Balaam, desde cuando Dios le dijo no vayas, debe haber dicho no voy. Pero fue. Entonces, bajita la mano, le ofrecieron llenarle su casa de oro. Él dijo, no, aunque me des lo que me des, no lo voy a hacer. Pero al final de cuentas le movió el tapete. Y entonces, él es llamado para maldecir y Dios lo usa para bendecir. Entonces Balaam, por así decirlo, él cree, se desconecta de Dios. Y entonces en lo oscurito le dice a Balac, mira, él conoce la ley de Dios. Y le dice, mira, conforme a bendición. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Daniel? Ellos dijeron, conforme a sus actos, su forma de ser, su administración, no le vamos a encontrar nada. Pero conforme a su creencia, sí, porque ese cuate ora. Vamos a meter que nadie ore a otro Dios sino a ti, rey. ¿Cómo ves? Claro, pues nomás que oren a mí, dijo el rey, ¿no? No sabía que era una trampa. No sé si me explico cómo atraparon a Daniel. Bueno, Balaam le dice a Balac, conforme a maldiciones no la vas a hacer porque Dios está con ellos. Pero te voy a decir algo, Dios ha escogido a este pueblo para ser único. Y si hay algo que le molesta a Dios y le irrita, es que el pueblo se mezcle con otros. ¿Por qué no les metemos jóvenes hermosas ahí, que les coqueteen, que los atrapen? Y es lo que hicieron. ¿Sí me explico? Por eso Apocalipsis dice la doctrina de Balaam. Cuando uno lee los capítulos donde está Balaam, el capítulo 25, 26 y 27, no está eso. Lo que sí vemos es que después de que se da la última bendición de Dios a través de alguien que no quería, es cuando dice que el pueblo empezó a meterse con las moabitas, lo que acabamos de leer, y entonces realmente lo que hicieron ahí fue que cayeron en ese momento de fornicación, y entonces Dios, ven, ya leímos, ¿no? Dijo, mátalos, que no se mezcle más esa situación. Ok, sigo por los tiempos. Después les dice Pablo también, no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron. Estamos en la dinámica de despertar. Díganme, ¿qué es tentar? Levante su mano y le damos el micrófono. ¿Qué entiende usted por tentar? ¿Qué es tentación? ¿No hubo nadie? Provocar. Es provocar. ¿Alguien más?
Tentar es la instigación que induce el deseo de algo. Es como alguien que te impulsa. Si ya tienes una codicia en tu interior y ahora le añades tentación, de seguro caes. Imagínese el pasaje que hemos visto de David, que lo marca muy interesante el escritor. Era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en casa. Primer detalle y error de David. Está descontextualizado. Era el tiempo de que él debiera estar en la guerra, pero se queda en casa. Luego es el rey. Es el amo de todo lo que hay. Ya hay cierta codicia en su interior. Y de pronto ve a una mujer bañándose a lo lejos desde su ventana. Y en ese momento entra la tentación y lo instiga, lo induce al deseo. Y no le importa si es casada o no es casada. Él es el rey, punto. Así es que la tentación está asociada a la seducción y a la provocación, como decían, como la serpiente con Eva. ¿Cómo tentó la serpiente a Eva? Diciéndole verdades a medias. Con que Dios ha dicho, fíjense cómo le dijo, que no comáis de todo fruto que hay en el huerto. Así le tentó. No, Dios no dijo así. Dijo que podemos comer de todo fruto que hay en el huerto, menos del que está en medio, del árbol del bien y el mal. ¿Y sabías tú, Eva, que Dios les dijo mentiras porque Él les dijo que si comen van a morir? No es cierto. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman, ustedes serán igual a Dios porque conocerán el bien y el mal? Le metió unos dardos tremendos en el corazón. Dice un pensamiento que de qué murió el gato. ¿Cómo dice? ¿Cómo murió el gato? Y murió por curioso. Imagínense esos dardos que el diablo le manda a Eva, a una mujer. No, pues, a ver, dijo, vamos a probar a ver si es cierto. ¿Qué ignorancia? ¿No fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? Ya era igual a Dios. Dios estuvo cubriéndolos a ellos para que no conocieran el bien y el mal, para que no se dañaran. Un niño cuando es niño y se mueve en la inocencia, qué padre, ¿no? Puedes traerlo encuerado y él feliz de la vida encuerado, no hay ningún problema. Pero a ver, encuera a una de 15, 18 años cuando van a hacer sus 15 años. Conoces el bien y el mal. Ya no es lo mismo. Dios quería proteger esa inocencia y que te mantuvieras en esa línea. No tentemos a Dios como algunos de ellos. Mira lo que dice el Salmo 78, 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. La tentación fue que dijeron, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? La Biblia es muy clara cuando dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Podrá Dios ponernos mesa en el desierto? 2 millones en el desierto. Mantenerlos por 40 años, dándoles de comer en la mañana y en la tarde. Y aún así, dudaban de Dios. Son tiempos, momentos donde de pronto los hijos de Dios
somos desafiados a ciertos detalles, a ciertas cosas que nos motivan o inspiran realmente a salir de la comodidad para poder dar el siguiente salto en fe, en intimidad con Dios. No, yo sé que no es fácil responder una situación cuando estás en paz o te acabas de sacar la lotería o es quincena. Pero cuando estás a mitad de quincena o la última parte de la quincena donde ya andas a raya consiguiendo y rascándole aquí y allá, pues eso es otra cosa, es complicado, es difícil. Y es ahí donde tenemos que manifestar el que nosotros no debemos de tentar a Dios, dice Santiago, porque Dios no tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Pero luego también Pablo sigue diciendo y dice, no murmuremos como algunos de ellos murmuraron. Y en Números 21 del 4 al 6 dice que murieron un montón de gente por las serpientes. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Qué terrible, qué tremendo cuando de pronto nosotros podemos ser de lengua fácil y hablar cosas, y más cuando no nos consta. A mí si hay algo que me causa temor es precisamente eso, ¿no? Partiendo de lo que la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados. Hay otro pensamiento coloquial que dice por ahí, lo que se ve no se juzga. Entras en juicio cuando hablas cosas que no te constan. Entras en juicio cuando hablas cosas que no tienes la certeza ni la seguridad de que así es. Por eso es que nosotros no estamos llamados precisamente a enjuiciar a quien sea. Recuerdo que cuando pastoreamos la última congregación en México, yo les decía a los hermanos, lógicamente les decía que ustedes van a ver mucho más defectos en mí que yo en ustedes. Porque yo solamente tengo 2 ojos para verlos a todos, pero ustedes son muchos ojos para verme a mí. Y van a encontrar muchos defectos en mí, muchas fallas en mí. Y eso es riesgoso. Y eso es peligroso cuando se le da el tono entonces de crítica o de murmuración o de juicio. Eso es tan peligroso que podemos ser desechados por Dios, o lo que digamos nosotros como algo que de pronto se nos salga, Dios puede tomarlo como una realidad para hacerlo más adelante. ¿Qué dijo Israel? Nos sacaste acá para matarnos, para matar a nuestros hijos. Y Dios dijo, te voy a mostrar que a ustedes por criticones y murmurones me los voy a echar, y a esos niños que ustedes dicen que son indefensos voy a hacer que pasen. No sé si me explico. Fue un momento donde ellos, en un momento de crisis, simple y sencillamente sueltan la palabra contra Dios, y Dios la toma como una realidad. Les voy a mostrar que ustedes, por ser chillones y estarse quejando, me los voy a echar en el desierto, y voy a hacer que esos niños que ustedes dicen que son inocentes y que quién los va a llevar, los voy a llevar yo. Aguas,
Por eso es importante que tengamos cuidado. A veces hablamos muy a la ligera. La otra vez les contaba de una hermana que nos tocó pastorear también, y que nos tocó en ese tiempo lo que le sucedió a ella, pero en un tiempo a ella la metieron a la cárcel. Estaba rentando una casa y por cuestiones de problemas ahí de intestado, y que si nos quedamos con la casa y que si no, porque el dueño, el hijo, estaba reclamando. La cosa es que la metieron a la cárcel. A veces nosotros somos hablantines, emocionales. Cantábamos ahorita, no quiero un encuentro emocional. Y a veces nosotros hablamos emocionalmente y nos volvemos románticos y decimos cosas que ni pensamos ni nos imaginamos lo que es. Y cuando ella estuvo en la cárcel, tuvo días, pero lo chistoso y la confirmación de que Dios la llevó fue que la multa eran de 27 pesos. Por 27 pesos. Tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado con lo que dice. Israel habló de más y cayó en la murmuración contra Dios. Y Dios hizo que se quedaran en el desierto. Ahora, Pablo, ya dijimos desde el principio, ¿por qué nos está dando todo este testimonio como ejemplo para nosotros, para prevenirnos a nosotros? Lo que Pablo quiere decir es que tengamos cuidado con estas cosas, porque estas cosas a la primera generación, digamos lo que digamos, a esta generación se la llevó al baile y se perdieron, se quedaron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y al final veremos que Pablo también nos previene a nosotros de que también si nosotros las practicamos, nos pueden llevar también al baile como a ellos. Amén. Así es, hermano. Por eso el verso 11 dice, y estas cosas leo por amor. Amén. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo cree que lo recibieron los que no le caen bien a Pablo? ¿Verdad que están dando gracias a Dios porque los está amonestando? No, están pegando de gritos y están diciendo, ese Pablo ni sabe y que quién sabe qué y no sé cuántas cosas. Por eso Pablo les está diciendo, por amor, no hagan eso, por favor. La amonestación es para que no lo vuelvas a hacer. Por eso. ¿Por qué es que los psicólogos dicen que los niños, en las diferentes etapas, hay una etapa donde aprenden por el tacto? Y ya ve que los niños no son tentones, ¿verdad? Y una ocasión, un niño estaba tocando de esos contactos de la luz, porque hay padres que hasta los tapan y todo para que el niño no lo haga. Y en esa ocasión le tocó que el niño le dio un toque. ¿Qué cree? Santo remedio, ya no volvió a tocar ahí. No sé si me explico. Fue una amonestación severa. Sí, y dolió, sí, pero fue remedio. Hoy dicen los psicólogos, no toques al niño, ¿eh? No lo toques. Yo he estado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos he estado en algún restaurante. Y yo hay padres que veo con sus niños que digo, ¿cómo quisiera que estuvieran en México? Pero el niño brinca, salta, descuenta al papá, descuenta a la mamá y hace lo que sea. Y no le puede decir nada. Porque el escuincle va y levanta el teléfono y llama al 911 y vienen los papás y se los llevan. ¿Saben por qué hoy hay tanta delincuencia y tanta situación que estamos viviendo? Porque los psicólogos han dicho, esto no funciona. Es la comprensión, es la ternura. Nada más que la amonestación tiene que ver con ejemplificar
algo fuerte para que el niño aprenda y no lo vuelva a hacer. Es igual nosotros, hermanos. Yo creo que necesitamos volver a la palabra de Dios y hacer lo que tenemos que hacer, si en verdad, es más, comenzando con nosotros mismos. Si queremos enderezarnos, tenemos que reubicarnos y salir de la comodidad en la que estamos. Es muy severa la amonestación, pero Pablo está intentándolo por amor para que los hermanos no sean desechados de la salvación. Eso es amor. Muchos no lo van a entender como hoy. Hoy el pretexto es, no, lo que dijo está bien, pero la forma en la que lo dijo, ¿viste? Se ensañó. Y luego, ¿por qué no me lo dijo a solas? Lo dijo enfrente de todos. Y ya, le buscamos flores y le buscamos un montón de cosas para autojustificar nuestra adolescencia de carácter, y entonces murmuramos, culpamos y señalamos. Qué mal eso. Termino. ¿Para qué les acontecieron estas cosas? Dice Pablo, para ejemplo. Un ejemplo es una frase, una acción o un objeto que se usa para explicar, ilustrar o aclarar una cosa. Un ejemplo también puede ser una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Si aprendemos a abrir los ojos, nosotros nos daremos cuenta que la palabra de Dios tiene muchos modelos que podríamos aprender de ellos para poder realmente reubicarnos nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿para qué están escritas estas cosas? Para ser ejemplo nuestro. ¿Para qué también están escritas? Para amonestarnos a nosotros. Y ya dije lo que quiere decir amonestación. Advertencia severa que se dirige a alguien, acción de amonestar a una persona para que corrija su conducta. Y termina diciendo Pablo en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué no terminamos agarrándonos un poquito del chongo con esa expresión? ¿Qué entiende usted, mi amado, cuando dice el que piense estar firme? A ver, ¿quién nos quiere decir algo? El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo entienden eso? A ver, Dani. Yo entiendo así que la persona que se ve a sí mismo y piense que todo lo que haga está bien y se siente bien con Dios, entre comillas, no voy a generalizar que todas se sientan así, es la persona que puede en cualquier descuido caer. Ajá. Por eso yo creo que cuando dice Pablo que el que esté bien firme, el que piensa estar firme, el que piensa estar firme, que mire que no se caiga. Entonces, muy bien. Cuando dice esa frase, yo pienso que aquellas personas que piensan que están bien en todos los aspectos deben de estar cuidando estar apercibidos de todo su entorno, porque si no pueden caer. Así es. ¿Alguien más? Usa el micrófono, mijo, por los que nos están oyendo en la red. Yo pienso que el que tiene que estar firme tiene también que darse cuenta con uno mismo de no resbalar y dar buen testimonio delante de las demás personas. Y eso es estar firme. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Uno más. ¿Tú quieres decir algo? A ver, Sarita. Yo concuerdo con Dani en que son aquellas personas, o a veces somos aquellas personas que siempre... Nunca le encontramos el tiempo bien, porque siempre andaba como tortuga el carrillo y no les cuento luego algunas anécdotas, pero donde voy es a esto. Cuando decíamos de ese carrito, ¡ay, qué bien jala este carrito! No, hombre, es una viera, ¡pum!, fallaba. A veces cuando estamos con Jaciel y empezamos a decir, ¡ay, qué bonito niño! No es latoso. ¿Qué cree? Empieza. Dios tiene misericordia. Y si aunado a ese principio
la Biblia dice que Él se mueve en el humilde. ¿Qué humildad manifiesta el que dice yo estoy bien? Entonces, cuando alguien dice yo estoy bien, es cuando está como el de la paja. Exactamente igual. Tú nunca puedes decir tú estás mal y yo estoy bien. Nunca. A mí nunca me gusta decirle a la persona estás mal. Nunca. Estamos en una transición. A mí siempre que me dicen yo cómo estoy, siempre les digo estoy tratando de llegar. Por eso la Biblia dice que una persona prudente es la que más sabe escuchar. La imprudente es la que más habla. Esa siempre será atrapada por su hablar, porque habla de más, se compromete a hacer cosas que no va a hacer, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Y la expresión, porque dice Pablo, el que piensa estar firme. Eso es lo que dice la versión 60. El que piense estar firme, lo diga el extraño, no tu boca. Según yo, espero que así sea, nos invita precisamente a eso, a reflexionar. Pablo habla de 5 cosas que debemos de tener cuidado, y el ejemplo siempre es como algunos de ellos lo hicieron. No codicies, no tientes, no idolatres, no murmures, no forniques, como ellos lo hicieron. O sea, no está diciendo que tú lo hagas, te está previniendo. Por eso el tema se llama, la Biblia es un libro de prevención. Es un libro de prevención, te está previniendo, no te está juzgando. ¿Sí me explico? Te está diciendo, hey, si habías sido tentado o codiciado, seducido a hacerlo, no lo hagas, te puede pasar lo que a ellos les pasó. Yo te invito a que inclines tu rostro en este momento y que vayas a Dios. Hace rato el pastor cantando nos decía en varios momentos, qué mejor momento que